En este módulo aprenderá cómo medir la resistencia de los componentes del vehículo y los circuitos automotrices básicos. La palabra resistencia se refiere a la oposición del flujo de corriente en un circuito eléctrico. La resistencia puede ser deseada o no deseada. Dado que la resistencia en una bombilla de luz crea luz visible, esta resistencia es querida o deseada. Por el contrario, la resistencia en el interruptor o un conector reduce la corriente a través de la luz y representa una resistencia no deseada. Los módulos de capacitación anteriores han discutido la naturaleza de la electricidad, el diseño del circuito eléctrico y las herramientas de prueba eléctrica. En este módulo, discutiremos cómo medir la resistencia en componentes automotrices y sistemas eléctricos. La resistencia de medición requiere un multímetro digital o DMM. Si no ha visto el módulo de capacitación sobre herramientas de prueba eléctrica, deténgase y vea la información de capacitación ahora. Puede ver la frase voltímetro digital o DVOM en material de servicio anterior. Un DMM también realiza mediciones de voltios y ohmios, por lo que puede reemplazar esta herramienta más antigua. Una pantalla DMM típica solo incluye 4 dígitos de pantalla. Esto significa que DMM no puede mostrar números enteros superiores a 9999 o valores decimales por debajo de 0,001. Sin embargo, durante la prueba de resistencia, el DMM puede tener que medir valores de resistencia en el rango de millones de ohmios. Para indicar estas lecturas, verá multiplicador K o M mayúscula frente al símbolo de ohmios. Cuando este multiplicador está presente, debe multiplicar la lectura de ohmios por un valor fijo para determinar el valor de ohmios real. Si el multiplicador es una K, multiplicas el valor por 1000. Y si el multiplicador es una M mayúscula, multiplicas el valor por 1.000.000. El DMM también usa estos multiplicadores. Por ejemplo, si ve una M mayúscula en la pantalla, el valor de visualización se multiplica por 1.000.000. Como demostrarán estas 3 pantallas DMM, un multiplicador cambia significativamente la lectura del DMM. La pantalla superior no tiene prefijo. La pantalla del medio muestra el prefijo K y la pantalla inferior muestra el prefijo M. Debido a estos prefijos, la pantalla superior indica 3,2 ohmios, la pantalla central indica 3200 ohmios y la pantalla inferior indica 3.200.000 ohmios. Este cuadro muestra la diferencia entre cada prefijo e incluye varios ejemplos adicionales. Algunos multímetros requieren que usted seleccione manualmente el rango de prueba correcto, mientras que otros usan una característica llamada rango automático. En los DMM de rango manual, el interruptor selector incluye varios rangos de medición de resistencia. Estas selecciones comienzan con un valor pequeño y aumentan en varios pasos hasta el valor máximo que la herramienta puede medir. Para la medición más precisa, los técnicos deben elegir el rango más bajo que incluya la resistencia que desean medir. Para la mayoría de las mediciones de resistencia automotriz, la mejor opción es la opción más baja disponible, preferiblemente 500 ohmios o menos. Los DMM, con la función de rango automático, eligen el rango de medición según la resistencia detectada. En este ejemplo, cuando las ondas DMM detectan 12 ohmios, el DMM elige el rango de 60 ohmios e indica esto con un 60 en la pantalla. Los usuarios normalmente pueden desactivar la función de rango automático y bloquear el DMM en un rango específico. Cuando está bloqueado en un solo rango, la pantalla muestra rango o manual en vez de auto. Al usar cualquier herramienta en la configuración manual, las lecturas de resistencia que exceden la visualización del rango elegido o L por fuera de límites. Si esto ocurre, cambie la escala manual o coloque la herramienta en automático para medir la resistencia. Debido a las diferencias en características y diseño que le hemos mostrado, es importante conocer las capacidades y limitaciones de su DMM antes de comenzar a usarlo. Sin embargo,
Este módulo no puede abordar información específica del modelo para cada DMM. Para detalles sobre su herramienta específica, consulte la guía del usuario. No requerimos que los técnicos adquieran ninguna marca o modelo específico de DMM, pero su herramienta debe coincidir con las siguientes pautas. Primero, la impedancia interna debe ser de al menos 10 megaohmios. A continuación, los rangos de prueba para voltaje, ohmios y amperios deben cumplir o superar los valores en esta tabla. Finalmente, si es posible, elija una herramienta con rango automático, prueba de diodos y una medición de frecuencia. Antes de usar un DMM, siempre realice las siguientes comprobaciones rápidas. Primero, verifique el estado de la batería DMM. Muchos DMM muestran la carga de la batería en la pantalla o indican carga baja cuando la carga de la batería cae. Usar un DMM con carga baja puede dar como resultado mediciones eléctricas incorrectas, por lo que es crítico verificar la carga de la batería. Luego, verifique la pantalla del DMM para detectar defectos. Las secciones de visualización en blanco o los iconos que faltan también pueden dar como resultado lecturas incorrectas. Finalmente, verifique visualmente si sus cables de prueba presentan rozamiento o corte de aislamiento o alambres retorcidos. Asegúrese de que las puntas de la sonda de prueba estén limpias y que no haya daños en el aislamiento de la sonda de prueba. Recuerde, cualquier defecto del DMM puede causar lecturas falsas, pero los cables de prueba dañados podrían causar una descarga eléctrica. Antes de hablar sobre mediciones de repasemos algunas características de la electricidad. La electricidad se refiere al flujo de electrones generalmente a través de un circuito eléctrico. El voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones. El amperaje es una medida de la cantidad de electrones que fluyen, también llamada corriente. Al medir el amperaje y la tensión, el circuito permanece completo. El voltaje puede medirse con el circuito encendido o apagado, mientras que la corriente solo se mide con el circuito activado. Finalmente, la resistencia es la oposición del flujo de corriente en un circuito eléctrico. A diferencia de otras mediciones eléctricas, aislamos un solo segmento de la trayectoria del circuito durante una medición de resistencia.
Después de aislar un segmento o componente, podemos medir la resistencia con el DMM. Durante una medición de resistencia, el DMM aplica una pequeña tensión al circuito o componente. Esto significa que las mediciones realizadas en un circuito energizado pueden no ser precisas. Y en los circuitos desenergizados, las mediciones DMM podrían incluir la resistencia de otras trayectorias afectando la lectura final. Por estas razones, todas las medidas de resistencia se realizan con el componente o segmento de circuito desconectado del resto del circuito. Para configurar el DMM, primero debe ajustar la perilla para medir ohmios y después conectar las puntas de prueba del DMM a los puertos correctos de la herramienta. Nuestro ejemplo del mando DMM ofrece múltiples funciones, pero solo una de ellas incluye un símbolo de ohmios, lo que indica que se usa para medir la resistencia. Los iconos DMM estándar para voltaje y amperaje usan letras o abreviaturas en inglés, pero el icono de resistencia es comúnmente el símbolo omega del alfabeto griego. Por lo tanto, busque este símbolo al configurar el DMM para medir la resistencia. Con el DMM ajustado en ohmios, conecte los cables de prueba en los puertos correctos. Las ubicaciones de los puertos cambian de herramienta a herramienta, pero las marcas de los puertos están estandarizadas. Por lo tanto, coloque los cables usando estos iconos. El cable rojo entra en el puerto marcado con un icono omega u ohmios. Para soportar otras funciones, el puerto puede incluir marcas adicionales, pero no afectan a la función de medición de resistencia. El cable negro entra en el puerto marcado COM. Esto indica común, pero para las mediciones automotrices representa la conexión del lado del suelo. Para las pruebas de circuitos automotrices, podemos considerar valores de resistencia superiores a 500 millones de ohmios, un circuito abierto. Con los cables DMM separados, la resistencia supera este valor y lo llamamos resistencia infinita. Para indicar esto, el DMM muestra OL, por fuera de los límites. Cuando el DMM muestra este valor mientras prueba la resistencia del circuito o componente, o bien no hay una trayectoria eléctrica entre los puntos de prueba, o la herramienta está bloqueada en un rango manual y la lectura de resistencia excede el rango de medición. La continuidad es lo opuesto a la resistencia infinita. Puedes ver la continuidad en cualquier DMM simplemente tocando las puntas de la sonda. En la mayoría de los circuitos automotrices, una lectura por debajo de un ohmio representa la continuidad del circuito. Por ejemplo, esta lectura de DMM indica que hay continuidad o una trayectoria completa en el cable entre el interruptor y la bombilla. Tenga en cuenta que una medida de continuidad solo indica que hay una trayectoria completa a través del circuito. Esta lectura no dice nada sobre la capacidad del circuito para llevar corriente. Para explicar esto, echemos un vistazo a estos dos caminos. Ambas carreteras tienen al menos un carril de viaje, por lo que tienen continuidad. Sin embargo, debido a un derrumbe, la carretera de la derecha no puede soportar tanto flujo de tráfico como la carretera de la izquierda. De la misma manera, un cable o componente dañado tiene buena continuidad, pero no llevará tanta corriente como un cable completo.
En preparación para medir la resistencia, repasemos las tres reglas de resistencia. La resistencia disminuye el flujo de corriente. En un circuito de una sola trayectoria, también llamado circuito de la serie, las resistencias se agregan juntas para conseguir la resistencia total. En un circuito de múltiples bifurcaciones, también llamado circuito paralelo, la resistencia total es menor que la resistencia de la bifurcación con menor resistencia. En las siguientes tres secciones, revisaremos la aplicación de cada una de estas reglas. La regla de resistencia 1 establece: la resistencia disminuye el flujo de corriente. Según esta regla, ¿qué componente de este esquema debería tener la mayor resistencia? Correcto. Correcto. La carga representa la mayoría de la resistencia en cualquier circuito. Además, esta regla significa que cualquier carga adicional agregada a un circuito en serie aumenta la resistencia general. La regla de resistencia 2 establece: en un circuito con una trayectoria, circuito de la serie, las resistencias se agregan juntas para conseguir la resistencia total. Según esta regla, ¿cuántos ohmios de resistencia deberían estar presentes en este circuito? Correcto. Correcto. Para calcular la respuesta correcta, agregue las resistencias de carga juntas. En este caso, son iguales a 8. Para confirmar esta regla, puede aislar las cargas y verificar su resistencia con el DMM. Cuando medimos la bombilla superior, mide 5 ohmios, y la resistencia de la segunda bombilla equivale a 3 ohmios. Midiendo ambas bombillas juntas, la resistencia total es igual a 8 ohmios, según lo previsto. La regla de resistencia 3 establece: en un circuito de bifurcación múltiple, circuito paralelo, la resistencia total es menor que la resistencia de la bifurcación con la resistencia más pequeña. Según esta regla, ¿cuántos ohmios de resistencia deberían estar presentes en este circuito? La respuesta correcta es menos de 3 ohmios. La regla nos dice que no podemos calcular la resistencia exacta del circuito, pero sí indica que el valor es inferior a 3 ohmios. Nuestro ejemplo de trayectoria también demuestra esta regla. Un camino de 2 carriles puede moverse X número de autos, por lo que cualquier carril adicional aumentará el flujo de automóviles a X más los automóviles adicionales. De la misma manera, la bombilla de 3 ohmios en este circuito permite una cierta cantidad de flujo de corriente, y encender el interruptor B agrega corriente a través de la trayectoria de 5 ohmios. El aumento del flujo de corriente equivale a una menor resistencia del circuito. Por lo tanto, aunque se desconoce la resistencia total, sabemos que es inferior a 3 ohmios. Si no conoce la resistencia para ninguno de los circuitos, puede aislar cada trayectoria y medir su resistencia. La resistencia del circuito siempre será menor que la medición inicial. La resistencia del circuito siempre será menor que la medición inicial. Pero si la segunda medición es menor, la resistencia total será menor que la resistencia inferior.
En esta sección, compartiremos algunas pautas usadas para medir la resistencia en el vehículo usando el DMM y luego revisaremos cómo realizar las 4 pruebas de servicio enumeradas aquí. Para medir la resistencia en los circuitos del vehículo, siempre debe desconectar la alimentación del circuito y luego aislar el componente o segmento del circuito que desea medir. Trabajando en el vehículo, los conectores de arnés le permiten aislar rápidamente circuitos o componentes. Al aire libre en el vehículo, los esquemas del vehículo se identifican con los puntos de conexión que pueden usarse para aislar componentes o circuitos. Este recurso también incluye ubicaciones de componentes y números de cavidades del conector para ayudar a identificar los puntos de prueba. El DMM es una herramienta de precisión y mide la resistencia cada vez que el dial se establece en ohmios. Cuando los cables de prueba están separados, no hay continuidad y la pantalla muestra resistencia infinita. Cuando los cables se tocan juntos, la herramienta indica una resistencia baja pero mensurable. Esta es una medida de la resistencia presente en las ondas y cables DMM. Por ejemplo, cuando se prueba un componente o segmento de circuito, el DMM mide la resistencia del componente, pero también agrega la resistencia del cable, lo que aumenta la medición de la resistencia. Para mediciones de resistencia muy precisas, debe medir la resistencia del cable tocando los cables del DMM al mismo tiempo, y luego restar este valor de la medición total. Necesitas hacer esta resta debido a la regla de resistencia 2. Dado que los cables están en serie con el circuito o componente que se está midiendo, la regla 2 establece que su resistencia se agregará a la resistencia total. Si las ondas DMM tocan sus manos durante el uso, mide la resistencia de su cuerpo. En condiciones normales, la resistencia de la piel varía de 500 kiloohmios a 1,2 megaohmios. Al medir la resistencia, sus dedos pueden entrar en contacto con las ondas, creando una trayectoria de circuito paralelo para el DMM. La regla de resistencia 3 nos dice que la resistencia total será menor que la resistencia de cualquier trayectoria, por lo que cualquier contacto con el dedo de la porción de metal de las ondas de prueba reducirá la medición de resistencia. En la mayoría de los casos, una medición de resistencia indica lo mismo, independientemente de dónde coloque los cables rojo y negro. Sin embargo, si su trayectoria de prueba contiene un diodo, puede ver una lectura de resistencia con los cables en una posición y resistencia infinita con los cables invertidos. Este es un resultado normal y por sí mismo no indica un problema. Nuestra información de servicio le pide que realice 4 pruebas de servicio en el vehículo. Estas incluyen pruebas de continuidad de circuito, pruebas de circuito corto a tierra, cómo medir la resistencia de los componentes y cómo probar interruptores y relés. Para identificar las pruebas de resistencia en la información del servicio, busque la frase "mida la resistencia" o el símbolo de ohmio en las imágenes del manual de servicio. Para información específica de la prueba, revisaremos cada prueba en las siguientes secciones.
El primer procedimiento del manual de servicio es la prueba de continuidad. Esta prueba determina si una trayectoria completa está presente en un componente o circuito. La prueba es comúnmente un paso en un procedimiento de resolución de problemas. En la sección denominada Condiciones de prueba, encontrará el circuito, los conectores y los números de terminal que deben aislarse y medirse. Además, una imagen muestra la conexión real utilizando un símbolo de ohmios para representar el DMM y las imágenes del conector para cada extremo del arnés. Para este tipo de prueba, debe determinar si el circuito tiene continuidad cada vez que la medición sea inferior a 1 ohmio. Usamos la prueba de corto a tierra para determinar si un cable o circuito se ha cortocircuitado contra la carrocería del vehículo. Durante esta prueba, se desconecta un segmento del circuito y luego se verifica la continuidad del circuito en la masa del cuerpo. Al igual que la prueba de continuidad, esta prueba es típicamente un paso en un procedimiento de solución de problemas del manual de servicio, por lo que las condiciones de prueba muestran cómo desconectar el circuito e identifica el punto de prueba del arnés correcto. Para esta prueba, el segundo punto de prueba es siempre la masa del cuerpo. El procedimiento de prueba también incluye una imagen de configuración de prueba. Para pasar esta prueba, el DMM debe leer OL, por fuera de límites. El tercer tipo de prueba le pide que mida la resistencia de un componente del vehículo. El procedimiento de prueba dice comprobación de resistencia, y las instrucciones identifican el componente y los terminales que se probarán e incluyen un valor de prueba estándar. El manual también incluye una imagen del componente y puntos de prueba. Si la resistencia del componente está fuera del estándar, el manual le indica que reemplace el componente. Pero si el componente mide dentro del estándar, el manual lo dirige a una resolución de problemas adicional. La prueba manual de servicio final es la prueba de cambio. Como los interruptores tienen una trayectoria abierta cuando están apagados y una trayectoria completa cuando están encendidos, una prueba de resistencia puede identificar rápidamente un interruptor defectuoso. En el manual de servicio, se lee el encabezado de esta prueba interruptor prueba y, al igual que otras pruebas, incluye instrucciones paso a paso. Sin embargo, las imágenes son un poco diferentes. La imagen superior muestra el conector del interruptor y el diseño del terminal, mientras que la imagen inferior es un gráfico que proporciona el procedimiento de prueba del interruptor. El cuadro incluye una fila para cada posición del interruptor y una columna para cada terminal del interruptor. Cada fila incluye una imagen tipo PESA que indica qué terminales probar para cada posición del interruptor. Cada círculo tipo PESA indica una terminal que el DMM debe sondear durante la prueba. La línea tipo PESA indica que el interruptor debe tener continuidad entre los puntos de prueba. Si el DMM indica menos de 1 ohmio durante esta prueba de continuidad, el interruptor pasa la prueba. Al probar los conectores del arnés del vehículo con una sonda DMM, es posible dañar el cuerpo del conector o el terminal del cable. Como el diámetro de una sonda de prueba DMM estándar es mayor que la cavidad común del conector, forzar la punta hacia la cavidad puede causar daños en el conector o en la terminal. Para evitar este problema, use el pin de prueba de Honda correcto en el conector y luego pruebe el pin de prueba con los cables del DMM.
Al probar los conectores del arnés del vehículo con una sonda DMM, gracias por ver este entrenamiento sobre medición de resistencia. Esperamos que ahora entienda mejor las pruebas de resistencia y el comportamiento de la resistencia en un circuito típico.